Llego ensopado, pero feliz. El mensaje de esta mañana para mí tiene suma importancia porque tiene que ver con la salvación. Creo que los que estamos aquí queremos salvarnos. Yo quiero salvarme. Quiero ir al cielo y cada vez que los eventos del fin se anuncian, especialmente estamos en una etapa en donde los anuncios son guerras, son pestes, reclamo social, indignación, hambre. Y si enlistamos lo que Jesús dijo en Mateo 24, hay mucho más, ¿no es cierto? Falta de amor. Quisiera preguntar lo siguiente: si quiero ser salvo, ¿cuál es la maleta que todos cargamos en esta vida? Y posiblemente, justamente es esa maleta que no quisiéramos llevar a la vida eterna. ¿Cuál puede ser? La respuesta en cada uno de nosotros puede ser muy distinta. Para identificar a la maleta a la cual yo quiero hacer referencia y hablar esta mañana entre nosotros o entre ustedes, hay una escritora que para nosotros es muy importante. Y ella dijo que es lo único que vamos a llevar al cielo. ¿Qué es? No voy a llevar mi nombre porque allí recibiré uno nuevo. Ustedes me podrán decir Emilio, yo no les voy a... no me voy a identificar con ese nombre. Por más que lo cargo como un acto hereditario de mis padres, pero hubiese elegido otro más lindo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí hubiésemos hecho lo mismo con los nombres? Recibiremos, dice, un nombre nuevo. Pero hay algo que de aquí vamos a llevar allí: el carácter. Es lo único que podemos llevar y vamos a llevar al cielo, es nuestro carácter. Ahora, ser consciente de este detalle y de esta verdad, ¿qué me sugiere hoy? Estaré dentro de aquellos que cuando se formuló esta primera pregunta, ¿cuál es la maleta que todos cargamos en esta vida? Hacemos una aclaración: el carácter, punto y coma. ¿No quisiéramos llevarlo al reino de los cielos? ¿Y cómo hago para no llevar algo que lo voy a llevar? ¿Cómo hago para no llevar lo que no quiero llevar? Como está hoy, pero sé que lo tengo que llevar. ¿Es posible que justamente eso, mi carácter, es lo que no quisiera llevar al cielo? Hay un texto bíblico, vamos a abrir en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5, 6 y 7. El apóstol Pedro nos habla sobre la importancia y la noble tarea de la edificación del carácter. En este libro de 2 de Pedro, y en este segundo libro que quiero mostrarles a ustedes, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, de esta escritora que para nosotros es muy importante y formadora, o que nos ayuda a formar nuestros conceptos de acuerdo al estudio de la palabra de Dios. Ella dice algo aquí, antes que vayamos al texto: un carácter noble se construye contra duras batallas contra el yo. ¿Quién es mi mayor enemigo a formar un carácter? Yo. ¿Quién es mi peor enemigo o quién es mi mejor amigo en la construcción de un carácter? Yo. Por eso que la construcción, la formación, la edificación de un carácter como debiera ser noble, requiere batalla contra mí mismo. El apóstol dice en 2 de Pedro capítulo 1, versos 5, 6 y 7, lo siguiente. 2 de Pedro.
Capítulo 1, verso 5. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Parece una receta de cocina, ¿no es cierto? Hay que poner esto, pero para que esto surja un efecto necesario y suficiente hay que agregarle esto otro, y para que realce el sabor de esto es necesario colocar este otro ingrediente, y para que estos ingredientes surjan el efecto que uno gusta tener en la comida es necesario seguir agregándole este otro y este otro. ¿Vieron qué lindo que es la cocina? Bueno, Pedro me hace acordar cuando me animo a cocinar en casa y mi familia se anima a comer lo que hago. Vosotros también, dice el apóstol Pedro en el versículo 5, poned toda diligencia, o sea, un trabajo dedicado, serio, con toda la energía, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento algo que todos lo tenemos fácil, ¿no es cierto? ¿O no? Dominio propio, que tiene que ver con la edificación del carácter. Y al dominio propio dice paciencia. Y como si no fuese suficiente, a la paciencia, ¿qué más? Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. La construcción, según el apóstol Pedro, de nuestro carácter de acuerdo a lo que Dios quiere que sea, requiere de que dediquemos con diligencia a que la fe que tenemos en Dios y que creemos que nos va a salvar y nos va a llevar a la vida eterna, necesita ser acompañada por virtud. Y para obtener una fe con virtud necesito conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimiento de Dios. ¿Y en qué encuentro ese conocimiento en Dios? Bueno, la revelación especial es la Biblia. La naturaleza, una revelación general, nos habla de Dios. Tengo que tener conocimiento, cada día edificar y construir pensamientos nuevos a partir de lo que yo leo en la palabra de Dios. Sigue diciendo, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento esa fe, esa virtud y ese conocimiento me va a otorgar a mí conciencia de la necesidad de tener dominio propio. Y el dominio propio es algo que lo voy a adquirir en un trabajo en conjunto con Dios, pero también es esa batalla que tengo que dar todos los días contra el yo. Paciencia, el dominio propio. Piedad, una palabra que se usa como sinónimo de muchos autores bíblicos. El mismo Pedro más adelante nos habla y nos anima a ser piadosos, personas de piedad. Afecto fraternal, y el afecto fraternal, el amor. Pregunto, y la respuesta tiene que estar en nosotros mismos. Hay momentos en mi experiencia diaria en donde me avergüenza mi carácter. ¿Es posible que con mi carácter yo avergüenzo a mi familia cuando me reconozco, cuando me expreso ante ellos o ante otras personas, pero ellos están? Hay una pregunta que debiéramos hacernos. Se hizo José cuando él estaba allí en el exilio, obligado porque sus hermanos lo vendieron por unas pocas monedas como esclavo. Y ahora José fue restituido y estaba en la casa de Potifar. Y ahora viene la esposa de Potifar y le ofrece algo a José, en lo cual él sabía que en su esencia como judío era un acto prohibido. La esposa de José le ofreció tener una aventura amorosa con ella. Claro, José era un joven,
que tenía dominio propio, tenía virtud. Todo esto es lo que describía Pedro. Tenía paciencia, tenía conocimiento, tenía piedad. Era alguien que daba amor fraternal, que daba afecto. Era una persona que veías el amor de Dios. Y José se planteó ante el ofrecimiento de la dama la siguiente pregunta. ¿Recuerdan ustedes la pregunta? ¿Haré tan grande mal a mi Dios? Nosotros podríamos transliterar y traer a nuestras vidas y en el contexto del tema que estamos estudiando esta mañana, que tiene que ver con la construcción de un carácter que representa a Dios, podría ser la pregunta de esta manera: ¿haré tan grande mal a mi Dios con mi carácter? José justamente lo que mostró ante la esposa de Potifar fue carácter. Porque él podría haber dicho, bueno, yo estoy exiliado, estoy lejos de los míos, estoy desterrado de mi tribu. ¿Quién me ve aquí? ¿Quién me conoce? No importa dónde estés, carácter se revela en el anonimato. Un autor dice, carácter se revela en la oscuridad, cuando estoy solo, sin nadie que me ve. Carácter es integridad. Es por eso que hoy los que trabajan con la conducta humana, como los psicólogos, los sociólogos sociales, los pastores, tomamos de algo que ya hace 100 años atrás lo ha dicho esta autora, que el 90% de los problemas que la persona tiene es a raíz del carácter. En otras palabras, el 90% de mis problemas tiene que ver con mi carácter. Si tenés problemas en tu relación conyugal, el 90% tiene que ver con vos más que con el otro. Si tenés problema siempre con la misma persona y siempre con la misma persona tenés luchas, peleas, el 90%, dice la estadística, de esos problemas tiene que ver con tu carácter. Si reiteradamente soy despedido de los trabajos porque siempre peleo con el encargado o con el jefe, el 90% dice que las estadísticas tiene que ver con mi carácter más que con el carácter de mi jefe o los jefes que he tenido. Y eso me lleva a experimentar sufrimiento. Sufre la otra persona con mi carácter, sufre tal vez mi entorno familiar con mi carácter, pero yo sufro también con mi carácter, porque la situación tensa que se ha producido también me lastima a mí. Me duele el dolor ajeno, pero me duele haber provocado esa situación. Entonces, luego no concilio el sueño, tengo insomnio, porque recurrentemente esos pensamientos, esas situaciones vuelven a mi mente. Y probablemente me autorrecrimine, ¿por qué soy así? Vienen sentimientos de frustraciones, sentimientos de insomnio, dolor propio, dolor por lo que he hecho, frustraciones, cansancios y una vida difícil. Pastor Alejandro Bullón, en un sermón, cuando él toma también esta estadística, él dice lo siguiente, y quiero colocar estas palabras en la persona del pastor. Si tenés problema con tu carácter, dice él, tenés que cambiar tu carácter. Sencillo parece la propuesta. ¿Qué es carácter? Permítanme definir un poco con ustedes. Es un conjunto de cualidades en donde hay cualidades psíquicas, mentales, afectivas, que condicionan la conducta de una persona. Entonces el carácter está condicionado por sentimientos, por pensamientos, por comportamientos, por patrones adquiridos en el pasado.
Del latín, más que del griego, quiero dejarle una apreciación. Del latín, carácter, podemos traducirlo al español con estas tres expresiones: el que graba. Carácter es el que graba. O sea, mi carácter es algo que han grabado en mí, yo he permitido que se grabe en mi vida. A su vez, yo con mi carácter influyo en otros y a su vez grabo en otros en su vida. Moldes. ¿Qué estoy grabando en mi vida? Y con mi carácter y como padre, ¿qué estoy grabando en la vida de mis hijos? ¿Cuán indelebles son las marcas que dejo en la vida de otros con la expresión de mi carácter? Permítanme abrir este libro con ustedes, Mente, Carácter y Personalidad, página 457. La hermana White dice lo siguiente: la mente es el huerto y el carácter es el fruto. ¿Dónde se inicia todo? En la mente. El poder de los pensamientos terminan llevando a que tengamos un fruto que va a ser nuestro carácter. Tenemos que ser vigilantes con respecto a qué permitimos que nuestra mente piense. Tenemos que ser vigilantes con respecto a qué pensamientos permitimos por los cuales navegue nuestra mente. Cuando ella desglosa este concepto, yo no quisiera leerlo, pero sí contarte, que ella nos dice que nosotros debemos decirle a nuestra mente qué pensar y qué no pensar. Y que cuando nuestra mente se quiere ir hacia un pensamiento que no debiera ser o estar en nuestra mente, nosotros tenemos que decirle a nuestra mente en qué pensar. En este mismo libro ella dice, especialmente los que tenemos niños en casa, cada acto ejerce una influencia sobre el carácter y ella dice, todo acto de la vida, por más pequeño o poco importante que parezca, ejerce una influencia en la formación del carácter. Un buen carácter es la más preciosa de todas las posesiones que tiene un hombre y la obra de formarlo es la más noble a la que puede dedicarse tiempo, esfuerzo, cada día. Mis actos, ¿qué impresión están dejando en otros? ¿Debo trabajar en mi carácter? Claro que sí. ¿Debo trabajar en mis pensamientos? Claro que sí. En este libro ella cita, hay una citación de un artículo que sacó en Señales del Tiempo del Fin, traducido al español, el 30 de mayo de 1895. Allí en el primer párrafo ella tiene esta corta declaración: el carácter del Señor Jesucristo debe reproducirse en aquellos que creen en Él como su Salvador personal. ¿En qué se debe reflejar en mi vida? Si digo que soy un seguidor de Cristo, el carácter de Jesús. Hay algunas cosas que en mi carácter se manifiestan en algún momento de la semana que no debiera ser o nada tiene que ver con el Señor Jesús. ¿Mi carácter a quién refleja hoy? ¿O a quién reflejo cuando con la activación de mi carácter grabo a su vez en la vida de otros? Hay algunos hábitos que yo quisiera compartir con ustedes que nos va a ayudar a la formación del correcto carácter. Ese carácter que debe ser reflejado en cada uno de nosotros. El primero, permítanme leerle algunas cortas declaraciones de ella aquí. Una meditación en la palabra de Dios, pero también una vivencia de lo que pide Dios en la palabra. Meditación y acción son esenciales. Debemos desarrollar buenos hábitos mentales
Si queremos desarrollar, dice ella, un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos mentales correctos con respecto a nuestra vida religiosa. La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia e incluso para la vida espiritual misma, como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Debiéramos acostumbrarnos a elevar nuestra mente, pensamientos a Dios en oración, la oración y los pensamientos. Dedicar mis pensamientos en hablar con Dios. Segundo consejo. Nadie puede perjudicar más su carácter que uno mismo. Dejemos a Dios el cuidado de nuestra reputación, dice la hermana Huay. Las calumnias con el tiempo pueden desaparecer por nuestra manera de vivir, pero no desaparecerá con la palabra de indignación. Sea nuestro gran anhelo comportarnos movidos por el temor de Dios. Ella dice lo siguiente: los defectos pueden ser vencidos, pero pastor, yo heredé muchas cosas del mundo, de mis padres, de mi familia. Escuché decir una vez un hermano, como refugiándose en este argumento, su problema de carácter. Es mi carácter, ¿qué voy a hacer? Dice ella, no digas que no podés remediar vuestro defecto de carácter. Si llegas a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podréis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo vive en esa persona. Mucho cuidado con protegernos con qué es mi carácter, porque justamente del carácter es lo que puede llegarnos a la perdición de la vida eterna. La importancia de la perseverancia en la lucha y en el trabajo por el carácter. Al perfeccionar un carácter cristiano es esencial perseverar en el hacer el bien. Es necesario entretejer en el carácter principio de severa integridad, dice ella, entre los jóvenes. Y recordar que hemos sido comprados por alto precio. Cristo tendido en la cruz. Dos últimos consejos. Debemos hacer frente a todos los obstáculos colocados en nuestro camino y vencerlos uno a uno. Si vencemos la primera dificultad, seremos más fuertes para obtener la segunda. Y con cada esfuerzo nos haremos más capaces de progresar. Podemos ser vencedores si contemplamos a Jesús diariamente, pero cuando fijamos la mirada en las dificultades y esquivamos las batallas serias en favor del bien, nos volvemos débiles presas del enemigo y la incredulidad va tomando lugar en nuestros corazones. Nos requiere de una entrega total a Dios. ¿Qué hábitos van a formar un carácter noble? Dominio propio, dominio de pensamientos, tiempo en la meditación, en la lectura y en la reflexión de la Biblia. Si nosotros hacemos un corto análisis, tenemos más o menos 90 fracciones en el día de 15 minutos. Bueno, puedo tomar un par de esas fracciones y sentarme cada día y decirle a mi mente, me estoy sentando para tener un diálogo con Dios.
Primero le voy a pedir su conducción en una oración. Luego lo voy a escuchar cuando leo la palabra de Dios. Y dedico unos momentos más para pensar y reflexionar en lo que he leído y qué Dios me está hablando, qué Dios me está pidiendo ese día. La oración es el lugar en donde mis imposibilidades son oportunidades para que Dios se manifieste y para que, asociado a mi voluntad y a mi pobre dominio de voluntad, Dios pueda ayudarme a tener victorias en mi carácter. Nadie puede perjudicar más tu carácter que uno mismo. Controlar la voluntad. Tener presente que no remediar el carácter conlleva a la pérdida de la vida eterna. Habacuc 1:13, Habacuc, cuando se compara con Dios, él tiene una expresión en el verso 13, en donde dice: Dios, son muy limpios tus ojos para que los ensucies mirando mi vida. Y luego continúa diciendo: más aún así tú miras la iniquidad de las personas y ves cómo el impío progresa sobre el justo. La santidad de Dios tiene que ser un reflejo en mi vida también. Preguntas que quisiera hacer esta mañana antes de cerrar este mensaje, para autoevaluarme. ¿Paso tiempo leyendo la Biblia todos los días? ¿Dedico tiempo diario a la meditación de la palabra de Dios? Todos los días le pido a Dios que envíe el Espíritu Santo para que me guíe en esa jornada. ¿Paso tiempo todos los días tratando de memorizar pasajes de la Biblia? ¿Le pido a Dios que sea parte de mi vida cada día? ¿Siento la presencia de Dios en mi vida diaria? ¿Confieso mis malos pensamientos y acciones a Dios y le pido perdón varias veces al día? ¿Lo veo y escucho? ¿Muestra que Dios, lo que yo veo, y lo que yo escucho, muestra que Dios es mi prioridad en mi vida? Saben, la formación del carácter tiene que ver con mis decisiones diarias. O ella se construye o ella se deforma. El diablo vino con una sola tarea: desformar la imagen de Dios en la mente de cada una de las personas. Y deformada esa imagen, el hombre va a construir un carácter deformado. A quien se somete todos los días a Dios es quien va a permitir que se imprima rasgos de Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios y el obedecer su voluntad en su vida. Recuerda, estamos en construcción. Hay un gran cartel frente a nosotros que dice: estamos en construcción. Nuestro carácter se está construyendo. Permite y trabaja por desarrollar el carácter que refleje a Cristo. Último texto, Filipenses 1:11. Cuando Jesús venga a buscarnos, esta autora más de una vez lo dice claramente. Jesús viene a buscar a un pueblo que tiene una sola característica: refleja el carácter de Dios. Jesús en su segunda venida viene a buscar personas que son parecidas a Él, porque vivieron en esta vida con Él. Hablaban todos los días con Él, caminaban con Él, se mimetizaron de cómo es Él, sus vidas fueron transformadas a esa semejanza. Dice Pablo, llenos, en el verso 11, de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que estos frutos de justicia sea tu carácter cada día construido y cada día refleje mi carácter
y tu carácter frutos de justicia. Frente a este mensaje y esta realidad, ¿no será bueno repensar y llevarnos esto en la semana para hacer un plan serio de construir un carácter que quisiéramos llevar al reino de los cielos? Si hasta aquí has intentado solo, ¿por qué no probar con Dios y pedirle ayuda? Ayúdame a tener ese dominio propio, a tener esa paciencia, a tener ese conocimiento cada día adquirido por tu palabra, a ser alguien piadoso, a ser alguien paciente, a ser alguien que tiene amor fraternal y alguien que es gobernado por el amor, por sobre todo amor. Dios es amor, gobernado por ti. Vamos a ponernos de pie, ahora los batuteros van a conducirnos en este último himno y quiero invitarte a que pienses en este himno y cuando terminemos este himno podamos tener también una oración especial para pedirle a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros en el desafío de construir un carácter que sea para la gloria y honra de su nombre. El himno es el número 453. Amante Padre, dinos cómo ser cual Cristo. Queremos imitarlo prácticamente, experimentalmente, vivencialmente. No solamente tener conocimiento de quién es, sino de reflejarlo en nuestra vida, cómo fue. Y que nuestra mente siempre pueda estar esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo respondería Jesús en mi lugar? Ayúdanos, Padre, a ser más dependientes, de encontrar en ti la respuesta que debemos dar, de encontrar en ti la reacción que debiéramos tener, de encontrar en ti la manera que debiéramos actuar, la manera que debiéramos decidir, proceder. Queremos ser cual Cristo. Que día a día tu Espíritu Santo nos invite a tener un encuentro personal. Que día a día nos llames ante una audiencia con el Padre Celestial, ante el Santo Dios de Israel. Personas sucias y miserables que necesitamos alcanzar su perdón, su misericordia, su transformación y su salvación. Ayúdanos a vivir cada día sabiendo quién somos y quién es Dios. Rogamos para que se edifique en nosotros tu carácter. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de retirarnos vamos a cantar un último himno juntos, pero el himno Después del río. No me acuerdo el número, creo que 145. Pero antes quiero invitarlos a dos eventos. Primero, a las 6 de la tarde tenemos Sociedad de Jóvenes, están todos invitados, especialmente los jóvenes, pero también los adultos. El programa de hoy es Lo bueno y lo malo. Nos trae el licenciado en Psicología a las 6 de la tarde acá en este mismo lugar. 18:30. El otro evento que les quiero comentar es que a partir del sábado que viene, el 4 de junio, vamos a empezar con los jóvenes una actividad misionera en el asentamiento Tacuarita. Y estamos recibiendo lo que sea que ustedes quieran donar para ellos. Es un asentamiento muy precario, lo que para ustedes puede parecer no básico, ellos lo necesitan. Así que a partir del sábado que viene, si quieren, pueden traer de sus casas alimentos, ropa, elementos de higiene. Vamos a juntar con los jóvenes, vamos a llevarlos y les traemos después las novedades. Vamos a cantar todos juntos y después nos podemos retirar después del río. Gracias por acompañarnos, hermanos. Nos vemos en la tarde.